Amable audiencia, vamos a volver a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 31. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, el hijo de consolación, como significa su nombre, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Qué cosa más preciosa leer este último versículo de la palabra de Dios! Años después de su conversión, Pablo escribiría a sus hermanos en Corinto, en Filipo, en el capítulo 1 a Filipenses, y les diría, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué ha pasado? Ayer yo cité la primera estrofa del himno 400 y lo vuelvo a leer. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Y hoy quiero referirme a la segunda estrofa, porque es la conversión de uno de los hombres que llegó a ser una figura central en la historia de la iglesia. La segunda estrofa de este himno 400 de Himnos y Cánticos del Evangelio dice: ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Este es mi himno favorito. Me encanta cantarlo, silbarlo, cuando viajo a pie, a caballo, ir cantando las hermosas estrofas de este himno. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. La conversión de Saulo de Tarso. Ayer hablábamos de que vamos a comentar de 5 aspectos sobre ese cambio trascendental en la vida de Saulo de Tarso desde el momento de su conversión. Su conversión produjo estos 5 cambios. Ayer hablamos de 2, cambio de mente y cambio de actitud. Hoy vamos a ver otro cambio, otros 2 cambios. El cambio de vida. Con la conversión, su vida sufrió un cambio completo y radical. ¿Por qué? Porque todo se tornó nuevo, como él lo afirma en su carta a los Corintios cuando les dice: las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Un cambio de vida. Cristo se transformó para Saulo de Tarso en la razón de su servicio, en el secreto de su vida. Cristo llegó a ser el anhelo de su corazón. Sus sentimientos cambiaron a tal punto que lo que antes era un celo religioso, al cual consagrara todo su poder y valer persiguiendo a la iglesia, ahora era una pasión irresistible por las almas. Así se lo dijo en el capítulo 26, cuando estaba dando su testimonio frente al gobernador Festo y al rey Agripa y Berenice, su esposa, que querían escucharle. Cuando le increpó a Agripa, Agripa le contestó: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué le contestó Pablo? Lo que llegó a ser su pasión irresistible por las almas perdidas. Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, rey Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Él estaba encadenado para ser remitido a Roma, para que entre a ser juzgado por el emperador César. Ahora hay una pasión irresistible por las almas. Conocedor por revelación, él del gran misterio no declarado en el pasado. Así le dice a los colosenses en el capítulo 1. Había un misterio que en el pasado no se conocía. ¿Cuál era ese misterio? La iglesia. Y ahora, en el cambio de su vida, por ella, por la iglesia, por sus miembros, por constituir iglesias locales, realizó este hombre giras misioneras que aún hoy son el asombro de quien sigue aquellos viajes agotadores y llenos de peligros y privaciones. ¡Qué cambio de vida produjo su conversión a Cristo! Hermano, hermana, se verifica en tu vida, en mi vida, el cambio operado en nuestro ser, el cambio de vida que se ve tan nítidamente en Saulo de Tarso. Ojalá que sí, que el mundo vea que hemos cambiado. Conozco tantas anécdotas en estos largos 62 años de estar en la obra del Señor, de cambios que el Señor ha producido en algunas vidas, hasta resultan a veces jocosas, tienen cierta gracia, cierto chiste, pero son verdades irrenunciables, verdades indiscutibles que produce el Señor cuando cambia nuestras vidas, cuando le aceptamos a Él. Por otro lado, se produjo en cuarto lugar un cambio de dueño. ¿Por qué digo un cambio de dueño? Antes era siervo de los hombres. Ahora él se consideraba siervo de Cristo, porque desde su prisión en Roma le escribe a los filipenses. Al comenzar la carta, en el primer versículo les dice: Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. Ahora ya no sirve a los hombres, es siervo de Cristo. Antes su dueño era el diablo. Le tenía cegado para que no le resplandeciera la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Los príncipes de los sacerdotes le tenían como el instrumento más apto para desarrollar sus siniestros planes de venganza.
le habían revestido a Saulo de Tarso de autoridad, de potestad para ejecutar aquellas terribles persecuciones. Pero el día que Dios resplandeció en su corazón, iluminándole con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, su vida cambió de dueño y de experiencias. Su nuevo dueño le reveló cuál sería su vida a su servicio, cuando le dijo en este capítulo 9, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué cosa los caminos del Señor? Ni siquiera puede ver todavía, está en la calle que se llama a la derecha en Damasco. Todavía no se ha encontrado con Ananías, el piadoso discípulo que había en Damasco. Pero ya éste sabe y le lleva un mensaje que esa su conversión tendrá consecuencia más adelante. Tendrá que padecer por el nombre del Señor. De él y de sus acompañantes se escribió años después a la iglesia de Antioquía, Siria y Cilicia, entre otras cosas, lo siguiente. Escribieron los hermanos de Jerusalén: hombres, por Saulo de Tarso y los otros acompañantes, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léalo en Hechos 15:26. Quien lea 2 Corintios capítulo 11 se sentirá empequeñecido ante la lista de sus sufrimientos y privaciones que constituyen el secreto de una vida infatigable. Y aún dentro de las limitaciones de un cuerpo enfermo y débil, quebrantando y dando vuelo a su espíritu y a su pluma, porque la estrecha celda le impedía seguir con sus viajes y predicaciones a las multitudes, pero da vuelo alto su espíritu y su pluma, escribiendo las hermosas epístolas que llevan su firma y que traen edificación y consolación. Han traído a través de los siglos a millares y millares de quienes se han convertido a Cristo. Solo una cosa deseaba él, y lo expresa, que en su nueva vida debe y quiere que sea así. ¿Qué cosa? En el capítulo 20, versículo 24, lo leemos. Capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era su ambición, cumplir con el ministerio, el servicio que Dios le había encomendado. Eso es lo que él quería. Su vida no valía para él estimarla más, sino dedicarla a cumplir el ministerio. ¡Qué cosa más hermosa! Cambio de dueño. Al convertirse, también le dio un nuevo trabajo. ¿Estás haciendo algo para el Señor? ¿Te has convertido? Antes tu dueño era Satanás, ahora es el Señor, y Él te ha salvado para servir. ¿Estás haciendo algo para el Señor? Hermana, hermano, nos sentemos humillados y pidamos al Señor que nos perdone
porque sabiendo que debemos hacer algo, no lo hemos hecho. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar todavía con la conversión de Saulo de Tarso.